La verdad es que hoy estamos felices en el sol de la mañana. Felices por lo que ocurrió ayer en Puerto Rico con la dominicana Aida de los Santos. El sol de la mañana hizo suyo el clamor de los dominicanos y de la comunidad puertorriqueña que entendía que esta señora Aida de los Santos era no culpable, que Aida de los Santos no había cometido ese crimen, que en principio incluso la propia investigación inmediata del Ministerio Público la excluyó y la consideró una testigo, no una participante en el crimen, que después se le permitió, se le autorizó a viajar a su país, a irse a su país, la República Dominicana, porque ella no tenía cosas pendientes con la justicia, que cuando esta señora se enteró que la estaban vinculando y le estaban colocando como autora de este crimen, ella fue a Puerto Rico a presentarse a la justicia para probar su inocencia. Y si bien es cierto que aquí habían cosas muy difíciles, porque estamos hablando de que a esta señora Aida Ortiz se le estaba vinculando con el asesinato de la señora Georgina Aida de los Santos, se le vinculaba con el asesinato de la señora Georgina Ortiz, de 72 años, la esposa de un ex juez, un ex magistrado de la Suprema Corte de Puerto Rico, Carlos Irizarry Yunque, un señor de sobre los 90 años que nunca fue investigado ni vinculado con el crimen de su esposa, aunque las circunstancias indicaban que él debía tener conocimiento de lo que ocurrió con ella. Y se quería, como chivo expiatorio, culpar a la doméstica, que era la dominicana, que iba entonces a tener que ser condenada a prisión de por vida. 138 años de prisión le tocaban a doña Aida, imagínense usted. Y el jurado a unanimidad, señores, a unanimidad consideró a esta señora no culpable. Felicitaciones al consulado dominicano en Puerto Rico, que desde un principio jugó el rol que tenía que jugar, con distintos cónsules dándole seguimiento a este caso. Felicitaciones a toda la comunidad dominicana en Puerto Rico, que no dejó a esta dominicana sola. Así es que nos sentimos muy contentos con la culminación feliz de la situación de Aida de los Santos, y esperamos que entonces ella pronto sea puesta en libertad y regrese a la República Dominicana. Trataremos de conversar con ella. Ella lamentablemente tiene limitaciones en su comunicación, pero lo importante, señores, es que hemos recibido esta noticia tan buena, la de la puesta en libertad que tiene que producirse pronto de la señora Aida de los Santos. Hoy llegan a la República Dominicana los restos de la dominicana Rosalina Hinoa, que serán velados en la funeraria Blandino. Esta tarde llegan esos restos, serán recibidos por una comisión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al que pertenecía esta dominicana. Señores, habíamos dado a conocer, tan pronto se produjo, un hecho que es noticia, ¿no? Era noticia el hecho de que nuestro querido amigo, nuestro distinguido colega, Pablo Maquine, había renunciado de CDN, donde conducía desde hace tiempo un programa matutino
que tiene el mismo título de su columna, el Boulevard. Entonces, Pablo tenía años ahí, se han producido algunos cambios y él recientemente renunció. Y como se ha especulado, se han dado distintas versiones sobre su renuncia, y el tema para todos es un tema un poco delicado, porque en el caso de Pablo Macchine y de Nuria Piera, no son solo dos comunicadores importantes de la República Dominicana, sino que además entre ellos hay un vínculo indisoluble, que es una hija. Entonces, uno entiende que hay poco que opinar en una diferencia profesional entre Nuria Piera y Pablo Macchine, que cualquier cosa, lo que pueden hacer las personas que tienen posibilidades de eso, los que tienen cercanía con los dos, es mediar, pero difícil que alguien quiera opinar, se atreva a opinar sobre esta cuestión. Yo particularmente no tengo opinión sobre ese tema, pero como Pablo en el día de ayer, con el interés de que no se especule con esto, escribió en su columna del Boulevard en el periódico El Nacional una explicación. Entonces nos vamos a limitar a dar lectura a esta explicación que da Pablo Macchine. Y siempre también estamos a disposición de cualquier explicación que pueda dar Nuria Piera, que ha estado encabezando un relanzamiento de CDN, haciendo un gran trabajo, ¿no? Ofreciéndole al país la posibilidad de tener coberturas directas de acontecimientos importantes. Y entonces eso pues también ha generado algunos conflictos. Entonces, ¿qué dice Pablo Macchine ayer en su columna el Boulevard de la Vida? Son las 7:08, el sol de la mañana. Dice Pablo Macchine lo siguiente: había elegido el silencio, pero las declaraciones de Nuria Piera a Diario Libre me obligan a expresar lo que expreso aquí. El día de la entrevista al presidente Rafael Correa, Nuria y yo habíamos acordado que daríamos paso a esta a las 7:45 am. Pero como Correa se adelantó, el programa fue sacado del aire a las 7:34 mientras yo hablaba. Ante ese hecho y conociendo el temperamento de Nuria, decidí poner las cosas claras, para lo que solicité una reunión con el ingeniero Manuel Estrella, propietario principal de CDN. En esa reunión quedó claro lo siguiente: toda cobertura que se produjera en el horario del matutino se realizaría interactuando nosotros con el reportero desde el Boulevard, que tiene sus televidentes y sus anunciantes. El pasado martes, Nuria y yo volvimos a no estar de acuerdo. Ella quería que yo en el horario del Boulevard sirviera de anchor desde el set de CDN, y bajo la amenaza de insistir en quedarme en mi set, ella me cortaría en el aire otra vez. Ante tal situación, le pedí que llamáramos al ingeniero Estrella para que fuera él y no yo quien le aclarara lo acordado entre ambos semanas atrás. En este momento, cuando Nuria me grita y me dice que ella no tiene que hablar nada con Manuel y que si eso era así, él iba a tener que decidir entre ella y yo en CDN. Después de una inversión de más de 20 millones de pesos en el proyecto CDN, ¿de qué manera coloco yo a Manuel en una situación así? Por eso, al pronunciar esas palabras, Nuria me estaba echando de CDN, a pesar de los pesares. Y como en otras facetas y etapas de mi vida, hice lo único que en tal situación haría un caballero si es digno: irme. Y irme sin ofenderla,
Por eso mi despedida se realizó sin nombrarla, solo agradeciendo a Manuel y a Felito el respeto a mi trabajo. Considero que respetando el trabajo y el programa de José Gutiérrez y el mío, Manuel y Felito procuraban que en el canal existieran dos formas de pensar y analizar el país diferentes a la de Nuria Piera. Algo lógico y esperando de quienes en sus medios han apostado siempre a la pluralidad y al respeto al trabajo periodístico, y yo soy el mejor ejemplo. Finalmente, todo esto fue más humillante para mí al momento de enterarme de que la misma tarde del martes, cuando Nuria y yo tuvimos la desagradable conversación ya citada, ella llamaba a José Gutiérrez para informarle con todas las buenas maneras, sin burlas ni respetuoso, que posiblemente en su programa él iba a tener que interactuar con los reporteros que cubrían la reunión del CEN. Es decir, justo y lo que provocó todo el problema conmigo. José Gutiérrez puede desmentirme. Como dije en mi despedida, nadie está obligado a hacer lo imposible, pero sí debe obligarse a ser digno. A mí me han enterrado 5 años de esfuerzo. Yo soy quien pierde, pero como Benedetti, a mí no me interesan victorias indignas que me llenen las vergüenzas históricas o simplemente de vergüenza. Esto fue lo que escribió ayer Pablo Maquines en el Boulevard, en el periódico El Nacional, el Boulevard de la Vida, explicando su salida de CDN. Como decía, no tengo comentarios porque se trata de una situación de dos personas realmente que al final no tienen de otra que la de ponerse de acuerdo, porque hay un vínculo que lo mantiene unido para siempre. Así es que esa fue la explicación que dio Pablo Maquines. Entonces, yo quiero pasar a analizar lo que ocurrió ayer en el Partido Revolucionario Dominicano. Lo primero es que tengo que expresar mi satisfacción por la cobertura completa, amplia, que pudo ofrecerle el Sol de la Mañana a todos sus oyentes en el día de ayer, con una presencia en las dos actividades que se convocaron. Pudimos llevar todos los detalles de estas actividades, una cobertura completa. Queremos pues felicitar y saludar a todos los que hicieron su trabajo para que esta cobertura se llevara a cabo de manera muy especial, pues a Wilson Pérez, una persona sumamente dinámica, con sentido de la noticia, que estuvo en ambas actividades. Y en la parte interior, pues teníamos en el caso de la reunión del CEN del PRD a dos distinguidos miembros de nuestro equipo, Andrés Martínez y Víctor Gómez Casanova. Y las personas con las que interactuamos tanto allá en el Coliseo Carlos Teo Cruz como en el Club Los Prados, donde pudimos interactuar con distintos dirigentes de ambas facciones, más los que estuvieron con nosotros en el estudio o con nosotros a través de la vía telefónica desde otros lugares. Es decir, yo creo que como medio de comunicación nosotros cumplimos cabalmente con nuestro rol, y eso es lo que también el público nos ha hecho sentir. Ayer recibimos muy buenos comentarios en distintos lugares en los que estuvimos sobre esa cobertura del Sol de la Mañana. Pero vamos a los hechos. ¿Qué ocurrió en el día de ayer? Que la parte institucional del Partido Revolucionario Dominicano, que encabeza el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se anotó una nueva victoria.
Si podemos comparar lo que ocurre en el PRD con las dimensiones de algunas batallas, nosotros vemos, por ejemplo, que en la independencia cubana hay una guerra que se llama la Guerra Chiquita, porque hubo una guerra más prolongada y en definitiva el conflicto por la independencia cubana se empantanó y no es hasta la intervención de los Estados Unidos en el conflicto que este conflicto se define, pero vamos a quedarnos en el término Guerra Chiquita. Miguel Vargas Maldonado está ganando la Guerra Chiquita. Y esa Guerra Chiquita es importante para colocarse en las posibilidades de ganar una batalla más grande. Pero la Guerra Chiquita la está ganando Miguel Vargas Maldonado, que es la guerra por el dominio del Partido Revolucionario Dominicano y sus estructuras. Yo creo que la prensa, que trata de ser imparcial, la prensa que trata de ser objetiva, hará cuando se presenten actividades en el PRD lo mismo que ha hecho ayer y lo mismo que han hecho casi todos los diarios en el día de hoy. Reseñar las dos actividades y priorizar en destacar el conflicto en el PRD y la división en el PRD que esas dos actividades reflejan. Y yo creo que esa es una lectura correcta, porque ciertamente lo primero que matiza es una división y ciertamente ayer hubo dos actividades y los medios trataron de ser equilibrados. Uno puede que apunte más hacia un lado que hacia otro, pero le han dado cobertura a las dos actividades. Pero aún así, los medios saben qué fue lo que ocurrió en el día de ayer. Aunque la objetividad y el propio manejo de las políticas informativas obliguen a que las cosas se hagan de esa manera, ayer solamente hubo un comité ejecutivo nacional del PRD, no dos. Ayer se celebró un solo comité ejecutivo nacional del PRD, el que encabezó el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, porque esa es la única actividad que adoptó resoluciones que tienen peso legal. Lo demás puede tener peso político, no legal. No legal. Entonces, en términos institucionales, ¿qué representa esto para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado? Bueno, él se ha quitado una carga de encima, porque él necesitaba desde hace tiempo hacer un comité ejecutivo nacional. E incluso lo relativo que es la política, al hacer que Miguel Vargas postergara el comité ejecutivo nacional, entonces eso le benefició, porque hizo su comité ejecutivo nacional estando en mejores condiciones a lo interno del PRD que como estaba al momento en que hizo la primera convocatoria. Y seguirá en términos internos y en términos de la batalla chiquita, y la quiero matizar, la batalla chiquita, en términos de la batalla chiquita, él va bien. Él va bien. ¿Por qué? Porque a partir de lo que ocurrió ayer, señores, la propia gente que estaba en el Club Los Prados con Hipólito Mejía sabe dónde está la institucionalidad del PRD. Y probablemente los que no tengan expectativas de futuro en el PRD traten de quemar las naves, pero el que tenga su futuro político, pues en función de la suerte del PRD, a partir de lo que ocurrió en el día de ayer, usted verá que tendrá otro comportamiento, que tendrá otra postura. Uno puede preguntarse, ¿por qué hay mucha gente todavía acompañando a Hipólito Mejía? Si esa gente sabe que en gran medida, pues Hipólito Mejía ha fracasado en este conflicto. ¿Qué
¿qué imagen nos sirve para comparar lo que ocurrió en el día de ayer en el Club Dos Prados? Bueno, la imagen de un velatorio. A un velatorio acude mucha gente y mucha gente se compromete a ser solidaria con la familia que ha experimentado esa pérdida, pero uno sabe que esa familia jamás vuelve a ver esa cantidad de gente. Jamás, aunque siempre hay gente que va a permanecer solidaria, etcétera, y qué bueno que en el momento que uno recibe la noticia, a veces sorpresiva, pero para la que uno prácticamente nunca se prepara, de la pérdida de un ser querido, uno tenga tan grandes acompañamientos. Eso realmente suple un momento importante de la vida de los seres humanos. Pero a partir de ahí, ese sector, por lo menos el que esté a la cabeza, el que esté a la cabeza de Hipólito Mejía, ha entrado en una cuenta regresiva, porque ese sector no va a otra cosa que a una disminución de su fuerza y de su incidencia a lo interno del PRD. Hipólito tiene personas que van a permanecer leales con él para toda la vida. Incluso lo estuvieron cuando él estuvo en una situación sumamente difícil y lo estarán. Pero Hipólito carece de futuro político. Fuera del PRD no tiene ninguna posibilidad de absolutamente de nada. Ni es una persona que tenga condiciones para crear una nueva fuerza política, porque resulta que Hipólito Mejía no encarna ninguna de las aspiraciones de los dominicanos y las dominicanas, ninguna aspiración. Usted quiere un país más desarrollado, eso no lo encarna él. Usted quiere un país sin corrupción, eso no lo encarna él. Usted quiere